pasó algo? Descansando las piernas, los cuádriceps en realidad. Ay, ya estamos cerquita del almuerzo al menos, no de la última subida. Ahí creo que termina esta subida. Por favor. Las camionetitas vienen sufriendo. Sí, no, lo que deben consumir de combustible, lo que pienso. Bueno, ya casi. Picante de gallina con su salsita y papitas y obvio arroz. Gracias. Re que te quedaba el arroz nomás, ¿no? Me estafaste, tío. No sé cómo mezclarlo. Vamos comiendo un poco. Arranca con eso. Dale, pasa. Tremendo nivel de inclinación de esa subida. Uy, ay, ay. Bueno. Ahora sí, ya desde arriba, esta es la vista que tenemos. Todavía falta subir un poquito más. Es un misterio que viene detrás de esa curva. Bueno, no es un misterio, sabemos que sigue subiendo, pero ya falta muy poquito. Por lo menos para hoy. Cruz quedó atrás sacando fotos. Ahí viene. No falta nada. No termina nunca. Ya. Bueno. Ya. ¿Qué viene detrás de la curva? Vizcachani, espero. Muy bien. Vizcachani, vamos. Vamos. Subida en realidad. Eso.
qué linda formación esa. Qué linda formación. Ya en Argentina le hubiesen puesto nombre. En Córdoba ya lo hubiesen bautizado. ¿Cómo le pondrías de nombre? El copete. ¿Qué te parece? La cresta. Porque ya estamos en lo más alto de hoy. ¿Se anda el pollo bajado un poquito? Un poquitito, sí. Pero estaban tan... Ay, ya se ven unos pechos de casa. Ay, sí. Me quedan más las amiguitas, pero tenemos que estar limpiando ahora este espacio. Afortunadamente aquí una vecina, Catarina, nos permitió armar la carpa en este lugarcito que es como un patio delantero, vamos a decir así. La verdad es que dimos varias vueltas en el poblado, que aunque chiquito fue difícil encontrar dónde poder acampar, pero bueno, aquí estamos gracias a ella. Es una zona bastante fresco, estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Por ende se pone fresco. No llegamos a donde queríamos, que era casi 3.400. Son 20 kilómetros más, así que decidimos quedarnos acá y hacer el camino a Sucre ahora en 2 días más y vamos a llegar tranquilos a la capital. Sí, sí, sin exigirnos tanto, pues la verdad que ya estábamos muertos y mucha gente acá te dice, no, pero sigan 20 kilómetros más en subida, tenemos, ¿cuántos son? Como 900 metros. Más todavía, hasta 3.400 es el punto más alto. Pero de acumulado, bueno, sí. Es una más locura. de 1000 acumulados, después tenemos que ver, no, imposible. Y la verdad que mucha gente te dice eso porque al principio, a la primera impresión, piensan que son motos. Y dice, obviamente puedes hacer 20 kilómetros más. No, hermano. Ya después ven que estamos pedaleando y bueno, caen en cuenta que no se puede. Esos 20 kilómetros, Tira un poquito más por acá. Sí. ya está. Pero bueno, tenemos esta pared que de cierta manera nos va a hacer reparo. Estamos en una zona alta de Vizcachani, ahí ya se ve el pueblo un poquito más abajo. Y resguardado de la vista de la ruta. Y bueno, armar la carpa. Y hacer unos fideos con queso, el menú de la noche. Fuerza, va como piña. Ya está, así nomás. Lo que queda. Lo llevaremos pegado al horno. Después hay que lavarlo en Sucre, igual. Catalina, nos vamos, disculpa. Listo. Muchas gracias. Listo. Gracias. ¿Su esposo está por ahí para saludarlo? No. Ya se fue. Muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias, corazón. Un gusto. Acá le dejamos, Que tenga mire, lindo día. para que también su marido le pegue en la moto. Ya. A él le gusta pegar. Vamos a sacarlo al lado.
Gracias por la ayuda, pues la verdad que sí, esa tierra, ese viento, estuvo duro. Bueno. Un gusto. Bueno, suerte que lo vaya bien. Gracias por la charla. Esto va a salir. Esto es un pequeño presentito, un sticker, así estamos. No, por favor, que le vaya muy bien. Sí. ¿De ahí lo sacaste? De ahí de la pila. Bueno, otro día. Otra subida. Si se quiere, el penúltimo día antes de llegar a Sucre. Va a ser así. Qué largo. Como que siempre se hizo desear Sucre, ¿no? Las veces que veníamos a Bolivia, siempre nos queda algo ahí pendiente, y ahora dicen, ¿quieren venir? Sufran. Que les cueste. Andando, el sol no se siente tan picante. Amanecimos buscando que salga el sol y ahora estamos buscando una sombra. Bueno. Pero el movimiento está saliendo. Vamos, que tenemos que llegar a los 3400 y después ya. ¿Acá en cuánto estamos ahora? 2750. 3400 va a estar el aire fresco. Justo, nos va a venir bien para el descanso, ahora un poquito fresco y después seguir. Mira, ya se ve, bueno, acá no se va a ver. ¿Qué ves? Que se ve la pared aquella. Ah, sí, la subida, ya se ve cómo va por arriba. Bueno, con paciencia. Un zigzag, ¿eh? No es la primera vez. Muy cerca de Tarabuco, localidad que elegimos para cortar el día, para comer algo antes de seguir en este paisaje que nos recuerda mucho más a lo que es el altiplano boliviano. Si bien los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz son los que se dice que integran lo que es el altiplano, acá ya hay una especie de transición en esta parte de Chuquisaca entre los que son los Andes subandinos y el altiplano. Estamos en 3300 metros, entonces el paisaje es muy parecido al altiplano, la flora muy seca, escasa, el clima seco también, frío, ventoso. Y bueno, de a poquito nos vamos acercando a Sucre, que está mucho más abajo, a 2700, pero una vez que salgamos de Sucre ya vamos entrando al altiplano en el departamento de Potosí. Ya casi estamos. Acá puede ser. Ay, buenísimo. Tenemos cruce, y hay que agarrar la izquierda para entrar al pueblo. Buenísimo. A mí justo se me dio por hablar en la subida. Vamos.
Increíble la suerte que tuvimos al llegar a Tarabuco, porque en esta población se realizan dos grandes fiestas al año. Una es en marzo, el famoso Pucllay, y la otra es en octubre, cuando se celebra a la Virgen del Rosario, el 7 de octubre y los días cercanos. Pero este año, como hubieron elecciones, se retrasaron varias semanas esos festejos y nosotros llegamos justo cuando comenzaron el primer día, el día de la procesión, así que pudimos ver la procesión y también, bueno, el desfile en el que estaba la banda, había caporales y también parte de la diablada, así que fue como una especie de mini desfile del carnaval, una suerte increíble. Todos nos decían, no pueden haber llegado justo, porque además fue durante una hora más o menos, un poco más, y fue cuando caímos, así que por algo salimos a la hora que salimos, por algo decidimos llegar a Sucre mañana, es que teníamos que estar acá. En las inmediaciones de Tarabuco se dieron dos grandes batallas dentro del marco de las guerras por la independencia y bueno, qué mejor que leer lo que ellos mismos cuentan al pie de esta gran escultura, que dice: en el año 1814 los indígenas Yamparas se enfrentaron a los españoles en la colina de las Carretas, quedando reducidos, humillados y vencidos, con un saldo trágico para los nuestros. En 1816, 2 años después de aquella batalla perdida, surgieron nuevas formas de organización militar indígena a la cabeza de nuevos caudillos, dando origen a una batalla más sangrienta dentro de la historia de Bolivia, ante los verdes españoles, como justamente aquí está representado. Esta batalla, la batalla de Jumbate, es conocida por la valentía y coraje de los indígenas Suncumicus, denominados así por haber extraído el corazón de los españoles y en señal de victoria habérselos comido, demostrando furia de venganza y libertad. Increíble esta historia y bueno, parte de la historia de la independencia de nuestra América.
panorámica de Tarabuco nos despedimos de esta ciudad, la cual, además de ser conocida por estas dos batallas que mencionábamos anteriormente, también es conocido por su gran mercado rural, que es uno de los más grandes del país. Según nos contaba un vecino de la localidad con el que estábamos charlando en el parque, todos los días domingo, gente de las 72 comunidades que rodean a Tarabuco y que son parte se congregan en la plaza central justamente para vender su producción y también para hacer trueque. La otra entrada a Tarabuco, para nosotros la salida, es donde se dio la famosa batalla de Jumbate de 1816, donde salieron victoriosos los indígenas yamparas. Este es el ingreso y de hecho, junto al ingreso se erigen dos estatuas justamente con la vestimenta típica yampara. Aquí vestimenta femenina. Y aquí la masculina del otro lado. Por ahí pasamos, pero dormimos un poquito más acá en Otonón. Por ahí. Algo muy interesante que nos contaron los muchachos que se acaban de ir en el vehículo es que una de las estrategias que adoptaron los yamparas en la batalla de Jumbate fue colocar maniquíes y pinturas que asemejaran a personas. Entonces, a la distancia, los españoles pensaron que eran personas y gastaron muchas de sus municiones. Y cuando ya les quedaban pocas o nada, ahí salieron ellos. Bueno, evidentemente fue una estrategia que les funcionó muy bien. Y ahora también, por lo que nos decían, vamos a agarrar una bajadita y en parte de esa bajada, en la parte baja, vamos a ver parte del campo de batalla de la batalla de Carretas. La otra batalla, la de 1814. Al salir de Tarabuco comenzó una bajada que nos depositó directamente en la comunidad Jumbate y según nos contaban, bueno, en esta zona fue que se dio la batalla del mismo nombre y en toda la parte del cerro. Si estamos bien con las indicaciones que nos dieron desde este mirador, podemos ver dónde fue el campo de la batalla de las Carretas, la de 1814, la primera de las dos. En teoría fue todo en esta parte baja y bueno, me imagino que en parte de las laderas. Y antes de bajar, podemos decir que estamos en el punto más alto de este trayecto de las 6 hasta Sucre, trayecto que comenzamos en Boyuíbe, en Santa Cruz, en 700 metros sobre el nivel del mar. Y acá estamos en 3400, como digo, el punto más alto de todo ese trayecto hasta Sucre, porque después de Sucre obviamente sigue subiendo ya para camino al altiplano, mucho más de 3400. Pero bueno, ahora eso supone que vamos a tener una mínima bajadita. Una mínima bajada, después de tiqui-tiqui, pero las grandes subidas, por favor, creo que ya no hay más, no. Empinadas va a haber, eso seguro, pero más cortitas. No me quiero ilusionar, igual mejor no digo nada, porque
Lo que decís después termina siendo lo contrario. Yo no sé si te dije, pero me dijeron que antes de llegar a Sucre, para llegar a la ciudad, hay una que te hace transpirar hasta... Oh. Pero bueno, ya estamos llegando ya. Problema para mañana. Mañana será otro día. Qué calor que hace. Ay, con este solazo. No se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, así que eso significa que se viene, sí, sí. Está cada vez más cerca, me parece que vamos a buscar un lugar para resguardarnos. Pero no, la manguera es chiquita, sí, ¿no? No, muchas gracias de corazón. Adiós. Qué rico. Qué espectáculo. Pero no va a alcanzar los dos. Y sí, porque dormimos pie con cabeza. ¿Sí? Sí, nuestra carpa es... Nuestra carpa no es mucho más grande que esta. Nuestra carpita es chiquita. ¿No ve? Sí, con esto es suficiente. Ay, muchas gracias. Y ahora ella no quiere dormir allá. Uno abajo de la cabeza, uno de arriba. Claro, pie con cabeza. Sí, ni nos movemos nosotros. Nos A ver. acostamos y quedamos ahí. No, pero tranquila, no se preocupe. No, es verdad, no tenemos problema. No, pero no. Ah, mira. Esto es para- Bueno, le llevo esto entonces. Ahí está. Listo. Eso, toma. Y ahí vas a alcanzar los dos. Ah, sí, uff. Sí, ah, ese es grande.